En el siglo IV, la Iglesia experimenta unos cambios que van a ser fundamentales para su posterior desarrollo. Pero antes de comenzar con este tema de los padres de la Iglesia, te pido que te suscribas al canal. No te cuesta nada y ayudas a que juntos podamos predicar el mensaje de Jesús a todo el mundo. Suscríbete y dale a la campanita. A principios de siglo se ordena por parte del emperador Diocleciano una gran persecución, la novena, decretada en el año 303. Entre las regiones que más sufrieron están España, Italia y África. Pero los cristianos daban testimonio de su fe en Cristo y preferían morir antes que renegar de sus creencias. A partir del año 312, la suerte del cristianismo cambiaría desde el punto de vista imperial, puesto que una vez el emperador Constantino logra vencer a Magencio, se convierte al cristianismo y al año siguiente se proclama el Edicto de Tolerancia para los cristianos y la imposición de la paz religiosa. Así terminaron las crueles persecuciones. Debían devolver a los cristianos los edificios confiscados. Prohibió que se obligara a los cristianos a celebrar ritos paganos. Fomentó la conversión al cristianismo. Defendió a los esclavos y prohibió su matanza. Prohibió el adulterio. Declaró que el día domingo fuera festivo para todo efecto. Se hablaba así de la Iglesia constantiniana y del Imperio cristiano. Constantino construyó iglesias. Obsequió al Papa Silverio el Palacio de Letrán y levantó en el Vaticano una basílica en honor del Príncipe de los Apóstoles. En el año 325 se convoca por parte de Constantino el primer concilio ecuménico en Nicea. En este concilio se condena principalmente la postura de Arrío, defendiendo que Jesús era también Dios, es decir, que era de la misma esencia que el Padre. Se proclama entonces el conocido como Credo de Nicea. Unos años después, asciende al trono imperial Teodosio y es él quien convierte al cristianismo en religión oficial del Estado en el año 380. Al año siguiente, dicho emperador convoca el Concilio de Constantinopla en el que se termina de fijar el corpus teórico y doctrinal de la Iglesia según los padres de doctrina ortodoxa y en contra de las herejías y ataques doctrinales. Es en este contexto secular y eclesiástico en el que se enmarcan los personajes que con su doctrina influyen en el futuro y presente de la Iglesia del siglo IV, conocidos muchos de ellos como padres de la Iglesia. Algunos de esos personajes se tratarán a continuación. San Gregorio Nacianceno. Nació hacia 329-330, bien en Nacianzo, pequeña ciudad del suroeste de la Capadocia, o más probablemente en Arianzo, aldea cercana, donde su familia poseía algunas propiedades. San Basilio, padre de Gregorio, es elegido obispo de Cesarea, y 2 años después éste obliga a Gregorio de Nacianzo a que acepte ser consagrado obispo de Sásima, lugar fronterizo en la ruta hacia Cilicia. Este hecho constituirá un recuerdo amargo que Gregorio rememorará toda su vida, pero él mismo escribe que nunca visitó dicho lugar. El amor de Gregorio a la paz contribuyó a que se retirara una vez más a la vida alejada de los negocios de este mundo. Pero nuevamente vuelve a Nacianzo a instancias de su padre, que moriría en 374. A la espera de un nuevo sucesor, Gregorio administra la iglesia de Nacianzo y como los obispos limítrofes no alcanzaban la solución definitiva, se retira otra vez, pero en esta ocasión a Seleucia de Isauria. El año 378, con la muerte del emperador Valente, protector del arrianismo, y la llegada de Teodosio, favorable a la fe ortodoxa, los fieles católicos de Constantinopla suplican a Gregorio que se encargue de su pequeña comunidad. Después de algunas dilaciones, Gregorio acepta y poco después toma posesión de una pequeña iglesia llamada Anastasia, por alusión a la resurrección del Señor. Este santo padre de la Iglesia expone la teología de la Trinidad de forma detallada. Uno de los puntos fuertes de su teología trinitaria es la conocida como Communicatio Idiomatum, o comunicación de las propiedades que lleva al santo a decir que Cristo es un hombre omnipotente o que Dios fue crucificado. En otras palabras, que las propiedades del uno están también presentes en el otro. Además de la defensa y teorización de la Trinidad, el nacianceno fue uno de los primeros obispos en condenar la esclavitud puesto que la considera contraria a las enseñanzas de Jesús. Esto significa que si un hombre es esclavizado, se le está privando de la libertad inherente a su condición humana, y cuya libertad ha sido dada a cada persona de forma personal e intransferible por parte de Dios. San Gregorio de Nisa
También enfatizó la idea de la divinización del ser humano, es decir, la creencia de que los seres humanos pueden participar en la naturaleza divina a través de la unión con Dios. Además, abordó temas como la creación, la redención y la vida espiritual, promoviendo una visión integral de la fe cristiana que busca la unión con Dios a través de la contemplación y la virtud. San Basilio el Grande. El debate y estudio de la Trinidad también fue un tema importante en la teología de San Basilio el Grande, que defendió la doctrina trinitaria, creyendo en un solo Dios en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él enfatizó la igualdad y la unidad de las tres personas divinas, como aparece también en la teología de San Gregorio de Nisa. La igualdad hace referencia a que no hay una relación jerárquica entre las personas divinas, sino total igualdad. En cuanto a la relación que existe en la Santísima Trinidad, San Basilio la explicó destacando la unidad en la diversidad y la comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro de los aspectos importantes es la naturaleza de Cristo. San Basilio enseñó que Jesucristo es completamente divino y completamente humano, sin mezcla ni confusión de las dos naturalezas. Esta doctrina es conocida como la doctrina de la hipóstasis. Esta doctrina afirma que en Jesucristo hay dos naturalezas distintas, la divina y la humana, unidas en una sola persona. Es decir, Jesucristo es una hipóstasis que posee dos naturalezas sin confusión ni división. San Basilio también defendió la importancia de la vida monástica como un camino hacia la santidad y la unión con Dios. Esta defensa del monacato lo llevó a fundar diversas comunidades monásticas y escribir las reglas para la vida monástica, las cuales siguen siendo de actualidad para la vida de los monjes y monjas. En estas reglas se enfatiza en la oración, la contemplación y la caridad. En esta misma línea, procuró insistir en la educación teológica y la formación de líderes cristianos, fundando escuelas teológicas para el estudio de las Escrituras y la tradición cristiana. En el 364 fue ordenado sacerdote, y 6 años más tarde sucedió a Eusebio como obispo de Cesarea, metropolitano de Capadocia y exarca de la diócesis del Ponto. San Basilio también encontró en la liturgia un motivo de trabajo, puesto que es conocida su reforma. No es que él inventara nuevos ritos o compusiera nuevas oraciones. Su labor consistió preferentemente, como la de San Juan Crisóstomo, en escoger, entre las plegarias y ceremonias más antiguas, lo mejor y más adecuado, haciendo quizá alguna modificación y aún añadiendo, tal vez, alguna oración original. Pero esto fue lo suficiente para que se le otorgase a Basilio la paternidad de la liturgia bizantina que lleva su nombre, y que, por ser más antigua y más larga que la del Crisóstomo, tiene marcado carácter de penitencia, en consonancia con el espíritu ascético de su autor. La liturgia de San Basilio se celebra todos los domingos de Cuaresma y el día 1 de enero, fiesta del Santo, en la Iglesia Oriental. Falleció en el año 339. San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo fue un importante líder de la Iglesia en el siglo IV, conocido por su elocuencia y sus escritos teológicos. Nacido en Antioquía en el año 349, fue ordenado sacerdote y posteriormente obispo de Constantinopla. Es conocido por sus sermones, en los que exhortaba a una vida cristiana virtuosa y tenía una profunda preocupación por los pobres y necesitados. Se le atribuye la realización de la reforma litúrgica de la Iglesia en la época en la que fue obispo, y también se le reconoce por su lucha contra la corrupción y el lujo de la jerarquía eclesiástica de su tiempo. También enfatizó la necesidad de la oración, la práctica de los sacramentos y la lectura de las Escrituras como medios para crecer en la fe y la comunión con Dios. Fue defensor de la doctrina de la Encarnación, la Trinidad y la realidad de la presencia de Cristo en la Eucaristía. San Juan Crisóstomo afirmaba que la Eucaristía es una participación en el cuerpo y la sangre de Cristo de manera real y sustancial. En sus escritos resalta la importancia de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la necesidad de recibirla con fe y devoción. Para él, la Eucaristía no era simplemente un símbolo o una representación, sino la presencia verdadera y tangible de Jesucristo en el pan y el vino consagrados. Su herencia principal y su rica contribución a la exégesis bíblica son sus homilías, que Santo Tomás, según confesó un día a sus compañeros de cátedra,
las prefería a la ciudad de París. Después de Orígenes, San Juan Crisóstomo es el escritor más fecundo del Oriente cristiano. De él se conservan más de 100 extensas homilías sobre el Antiguo Testamento, 90 comentando a San Mateo, 88 a San Juan y 55 a los Hechos de Lucas, 21 a las cartas de San Pablo y 24 a la carta a los Hebreos. Escribió además un pequeño tratado sobre la persecución de Juliano el Apóstata, otro sobre la divinidad de Jesucristo y un tercero sobre el sacerdocio. En este libro dejó escrita su famosa frase «El cristiano es otro Cristo», aplicada después más frecuentemente al sacerdote. A estos escritos debemos añadir 7 tratados ascético-morales y 266 cartas sobre temas de actualidad espiritual. Todos sus escritos están llenos de datos sociales, políticos y eclesiásticos que dan a conocer perfectamente la historia del Oriente en su tiempo. Recuerda suscribirte al canal y apoyar este proyecto evangelizador dejando tus peticiones y oraciones en los comentarios para permanecer unidos en oración.